Problema 4 de corriente alterna. Un rollo con los nombres, con el condensador, con la bobina, la capacitancia, la inductancia, la reactancia capacitiva. Estos nombres son un rollo. Bueno, vamos allá. Datos. Resistencia igual a 4 ohmios. El condensador, la capacidad o capacitancia es igual a 0,2 microfaradios. Lo queremos en el sistema internacional, por lo tanto, lo vamos a poner en faradios. Micro es 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, la coma que estaba aquí la corremos para la izquierda tres posiciones. 1, 2 y 3. Por lo tanto, ponemos 0, y los 3 ceros y el 2. Inductancia o coeficiente de autoinducción, L. 60 miliamperes. También lo mismo, 10 elevado a menos 3. Corremos la coma 3 posiciones para la izquierda. Que no lo vemos, ponemos los 60. Aquí estaba la coma. 1, 2, 3 posiciones. ¿Queda claro? Este 0 no hace falta ponerlo. Lo dejo ahí ya. Vamos allá. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos voltaje, 100 voltios y frecuencia 50 hercios. Me dice calcular la potencia consumida por la resistencia y la frecuencia de resonancia. Primero, la potencia consumida por la resistencia. La potencia consumida por la resistencia será una potencia activa que es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado, o el voltaje en la resistencia, no este voltaje, por la intensidad. Voltaje, resistencia por intensidad, voltaje en la resistencia y de nuevo por la intensidad porque está al cuadrado. Bien, nosotros vamos a usar esta. Vamos allá, vamos a calcular la resistencia total que ofrece el circuito en función de su frecuencia, porque varía este condensador y esta bobina ofrece más o menos resistencia en función de la frecuencia que hay. Por lo tanto, la resistencia que ofrece el condensador, que es la reactancia capacitiva, 1 partido por 2pi frecuencia por la capacidad. Sustituyo. Uno partido por todo esto. Lo que me da 15,92 ohmios. Y la reactancia inductiva, 2pi frecuencia por el coeficiente de autoinducción o la inductancia, 2pi 50 por 0,06, lo que me da 18,85. 18,85 ohmios. Vamos a calcular, por lo tanto, ahora vamos a calcular la impedancia, la resistencia total. La impedancia Z es igual a la resistencia al cuadrado más el valor absoluto de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Al ser al cuadrado, si sale negativo, me saldrá positivo esto, ¿vale? Se podría poner aquí valor absoluto al cuadrado, que me daría lo mismo. Es igual a, vamos a sustituir, 4 al cuadrado más estos dos están opuestos, hay que restarlo. Y la resta se eleva al cuadrado. Si diera negativo, porque este fuera mayor, al elevarlo al cuadrado daría positivo. Por lo tanto, es la resistencia más la reactancia, las dos al cuadrado, se suman y se hace la raíz cuadrada. Y me da que la impedancia es igual a 4,96. Aplicando la ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por intensidad. En este caso estamos con corriente alterna. Por lo tanto, ponemos, en vez de resistencia, impedancia por intensidad. Ley de Ohm. Despejo la intensidad. Y sustituyo. $20,16 amperios es la intensidad. Por lo tanto, me dice la potencia consumida por la resistencia. La potencia, sustituyo aquí resistencia, 4 ohmios por intensidad al cuadrado. Lo que me da esta es mi potencia, 1625,70 vatios. Y ahora me pide que calcule la frecuencia de resonancia. Vamos a poner aquí, si tenemos aquí el triángulo con una resistencia R, una reactancia, la voy a poner más grande, una reactancia inductiva X sub L y una reactancia capacitiva X sub C,
estas dos se restan. Por lo tanto, me quedaría aquí una reactancia, la reactancia que ofrece este circuito a una determinada frecuencia, que varía con la frecuencia, porque las reactancias capacitiva e inductiva varían con la frecuencia. Y este sería el Z, ¿vale? Sería Z, R y X. Entonces, la frecuencia de resonancia es cuando el X sub L es igual al X sub C y se anulan. Y por lo tanto, solo tengo resistencia pura y solo se consume potencia activa, no se consume potencia reactiva. Y la potencia aparente será igual a la potencia activa, la que está debida a las resistencias. Vale, ¿y cuándo se da esto? Bueno, hay una fórmula, pero yo no la quiero aprender de memoria. Entonces, esto se da, entra en resonancia cuando X sub L es igual a X sub C. El circuito entra en resonancia con esa frecuencia. ¿Y cuándo se da esto? Voy a sustituir X sub L y X sub C por sus fórmulas. X sub L 2pi frecuencia por la inductancia es igual a 1 partido 2pi frecuencia por la capacitancia o capacidad. Bien. Voy a despejar la frecuencia para saber cuánto tiene que valer la frecuencia para que se cumpla que estas dos reactancias sean iguales. Frecuencia la subo para arriba, por lo tanto tendré frecuencia al cuadrado. El 2pi lo bajo, ya tengo otro 2pi, como se multiplican 2pi al cuadrado. La L la bajo y la C ya la tengo aquí debajo. Implica que la frecuencia de resonancia será igual a la raíz cuadrada de todo esto. Como esto está al cuadrado, lo puedo sacar fuera. La frecuencia será igual a el 1 es igual a 1 por 1 también, se va fuera. Vale, por lo tanto, la frecuencia de resonancia en este caso específico, en este circuito específico, será igual a 1 partido 2pi raíz cuadrada de L por C. La L y la C, operando, esto me daría igual a la frecuencia 45,94 hercios. Esto será la frecuencia de resonancia de este circuito. Y fiesta.